Buenas noches, soy Luc Delannoy, el director del Instituto de Neuroartes. Bienvenidos nuevamente en un conversatorio sobre arte y salud mental, el ciclo de los conversatorios del Instituto de Neuroartes. Hoy estamos nuevamente en Ciudad Juárez y vamos a conversar esta noche con Eric Arenas. Y Eric, muchas gracias, bienvenido. Y antes de todo, yo creo que lo mejor sería que tú te presentes en unas palabras. Claro que sí, Luke. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Bueno, pues yo soy periodista y comunicólogo. Desde hace más de 15 años me dedico a la producción audiovisual, a la cobertura periodística desde lo cultural y aproximadamente de 8 años para acá en el análisis y la crítica del cine y pues en el análisis también de los medios de comunicación, siempre desde el ámbito cultural. Mire, está interesante lo que dices del cine, la crítica de cine. O sea, ¿se puede criticar el arte? Pues, ¿Qué significa criticar el arte? bueno, yo me centraría en el ambiente de la crítica del cine y como crítica, pues pensémoslo como este pensamiento subjetivo y opinión propiamente del arte cinematográfico, ¿no? De una película. Cualquier persona puede ser un crítico estos días. Como espectadores y como lectores cinematográficos vamos a la sala, experimentamos ante la pantalla, la narrativa, todos los elementos que lo componen y salimos de ahí con una opinión y ya digamos que en la plática de sobremesa, con el café con los amigos, la familia, emitimos esta opinión muy subjetiva acerca de lo que hemos visto y poco a poco vamos entrando en una dinámica de explicar lo que nos has hecho sentir, lo que opinamos al respecto y pues comenzamos en este proceso también de designarle etiquetas, si es bueno, si es malo, si es muy malo, si resultó excelente, si esto nos va a permitir a regresar a ver esta película y comenzamos todo un proceso, ¿no? Alrededor de esto que podría ser la crítica, que podría ser pues hablar de manera subjetiva de este producto cultural que es el cine. Pero lo interesante en ahí que a veces cuando escuchamos diálogos de personas que fueron a ver una película, parece que no fueron a ver la misma película. Exacto, sí, cada quien va a tener siempre una opinión muy distinta, aunque va a haber ciertos elementos que la misma película, el mismo producto cultural nos va a llevar a entendernos, ¿no? Por ejemplo, va a haber individuos que van a hablar muy bien de las actuaciones y van a encontrar puntos que les van a permitir entenderse. Tú y yo podemos hablar de una película en donde vamos a considerar la actuación de Humphrey Bogart, por ejemplo, excelente, pero que la dirección de la película es muy mala. Y ahí de repente encontramos que hay estos vasos y estas líneas que nos comunican a nosotros con este producto. Sí, nosotros trabajamos a nivel de neuroartes lo de la percepción, como el diálogo, como valida o invalida o actualiza la percepción del otro, ¿no? Si tú y yo dialogamos sobre una película con Humphrey Bogart, por ejemplo, Casablanca, por ejemplo, pues podemos descubrir o podemos hablar de muchos temas sobre la iluminación, por ejemplo, el vestido, todo la escena en el aeropuerto, un montón de cosas. Y entonces, y tú puedes ver cosas que yo no veo o viceversa, y entonces el diálogo siempre actualiza la percepción. Pasa no solamente con el cine, pasa con todo, ¿no? Que un diálogo, el espacio dialogal que abre el arte nos permite actualizar nuestras percepciones. De hecho, tú tienes como una idea de cómo el arte cinematográfico ha tratado la salud o la salud mental. Pienso, así me viene en la mente la película con... ¿cómo se llama el título en castellano con Jack Nicholson? Jack Nicholson. Sí. Bueno, el título en inglés es muy conocido, que One Flew Over Cuckoo Nest. Así es, sí, sí. Y entonces es realmente como muy, muy fuerte, ¿no? Como la vida en un psiquiátrico, claro. Como, como el director trata la enfermedad mental, ¿no? Sí, sí, Milos Forman, eso, junto con Jack Nicholson, hace toda esta historia alrededor de este personaje que está en el psiquiátrico. Y bueno, el retrato de la salud mental en el cine ha sido muy diversa. Incluso nos podemos remitir hasta el gabinete del Dr. Caligari, por ejemplo, en donde todo esto se desarrolla dentro de un psiquiátrico.
y las formas y las expresiones y los géneros y sobre todo el paso del tiempo y los contextos históricos, políticos y sociales nos han permitido ver desde el cine a la salud mental desde diversas maneras, ¿no? Desde la parte más fatalista hasta dentro de géneros tan populares hoy en día como el terror, por ejemplo, o el suspenso, o basándose en hechos reales. Por ejemplo, hace unos días yo veía en televisión abierta otra película muy interesante que retrata la salud mental, la salud de este tipo, que se llama Awakenings, con Robin Williams y con Robert De Niro, Claro. que está basada en un hecho real, ¿no? Entonces, vamos a encontrar siempre una diversidad en cuanto a cómo se maneja el tema. Y como te decía, puede ser desde estos géneros que son muy populares o llegando al punto en donde pueda ser un retrato muy fiel de la realidad. Sin embargo, yo creo que siempre va a haber alrededor de esta representación de la salud mental en el cine algunos puntos que al espectador no le van a quedar muy claro y va a querer buscar a través de otros medios y de otras fuentes pues más información para poder entender lo que está viendo ante la pantalla, ¿no? Si yo veo en una película cómo se retrata la esquizofrenia, bueno, pues va a haber una media de la población que va a considerar que la esquizofrenia es tal cual como se presenta en la pantalla a través de la visión del director o del guionista, pero va a haber otros que van a entender esto como una sola visión y van a tratar de ampliar este conocimiento acercándose a distintas fuentes, ¿no? Pero te voy a hacer una pregunta un poco provocadora, como por ejemplo, ¿por qué vas a ver la película de Milos Forman, ¿no? Con Jack Nicholson? ¿O por qué vas a ver The Awakening? ¿Porque te interesa cuestiones de salud mental? ¿Porque te gustan los actores? ¿O por qué vas a ver una película así? ¿Hay una fascinación, como existe una fascinación por las películas de terror? Pues bueno, desde la teoría cinematográfica propuesta por varios autores, esto precisamente que tú mencionas tiene relación con el horizonte de expectativa. Entonces, en el caso de Milos Forman, por ejemplo, es un director muy reconocido y yo, si me encuentro con un cartel que anuncia una de sus películas, este horizonte de expectativa, por conocerlo yo previamente por su trabajo, voy a ir a ver la película precisamente porque es el nombre del director. Ya estando ante la sala y ya observando la película y experimentando yo como lector cinematográfico la historia, bueno, me va a enganchar a partir de todos estos elementos que pueden ser la actuación de Jack Nicholson y la manera en cómo se retrata la salud mental de este personaje en este lugar, ¿no? Todos estos elementos yo creo que va a llegar a un punto en donde se van a conjugar y van a lograr que yo como espectador quede atrapado en la historia y me llame la atención. Definitivamente una película como esta sí deja a que nosotros como espectadores busquemos más información acerca de la salud mental, de que busquemos otras fuentes para poder informar. Este sería lo ideal, este sería bien. Sí, porque la película nos está proponiendo una visión de la salud mental y no quedaría del todo cerrado, ¿no? Queda abierto, el producto cultural queda abierto para que nosotros conformemos con mayor información e incluso nuestra propia experiencia personal de nuestra salud mental contra este personaje. Ahora hay películas que no son tan directas, como me refiero, por ejemplo, tan directas sobre el tema de salud mental. Estoy pensando, por ejemplo, a películas de Eisenstein en Rusia, o Potemkin, por ejemplo, o documentales de la escuela británica de los años 50 o 60, donde se relata la vida de obreros en fábricas, que no es realmente un tema de salud mental, pero que ilustran la salud mental de todos los obreros trabajando en la empresa, ¿no? Sí. Sobre todo el cine británico, y todavía hay varios exponentes, directores que retratan muy bien al obrero. Así es. Y todas estas experiencias del día a día que van viviendo a partir de la frustración, a partir de una mala economía, a partir de problemas socioemocionales con sus familias, con sus vecinos o con sus amigos y compañeros trabajadores, ¿no? No necesariamente es una película sobre la salud mental, está en torno a un drama, un conflicto, pero presenta muy bien cómo los personajes se van desarrollando y cómo pueden o salir bien librados o simplemente no lograrlo, ¿no? Hay una película muy interesante que se llama I Am Daniel Blake. Sí, claro. Es reciente, o sea, muy no reciente. Sí, claro. Y precisamente como tú dices, habla sobre esto, ¿no? Cómo las circunstancias socioeconómicas de este personaje llamado Daniel Blake no le permiten avanzar para poder lograr
pues una tranquilidad ya, ahora que es un hombre de la tercera edad, que ya no puede seguir trabajando porque tiene una condición de salud, y esto pues lo lleva a una situación de su salud mental, que nosotros pues estamos a la expectativa de ver cómo se va resolviendo, ¿no? Pero yo creo que es muy importante eso, porque nosotros desde la perspectiva de Neuroartes, cuando reflexionamos sobre temas de salud mental, tratamos de salir del mundo craneal, o sea, del individuo, o sea, buscar de forma sistemática la causa de la salud mental dentro del perímetro de la piel del individuo es muy reduccionista. Deberíamos también reconocer que hay causas fuertes de problemas de salud mental en las estructuras sociales, políticas, económicas, financieras y culturales, ¿no? Porque las causas muchas veces, bueno, lo vemos a lo largo de los 2 últimos años con la pandemia, vemos que las estructuras sociales, o sea, las estructuras políticas realmente son causa número 1 de problemas de salud mental. Y yo creo que estas películas ilustran bien todo eso. No es un discurso directo sobre la salud mental, pero muestra claramente que las inigualdades sociales y los dramas sociales sí son parte del problema de la salud mental. Bien, dejamos un poco el cine, porque la verdad no pensaba hablar de eso, porque tú como periodista, y justamente que estamos hablando de los contextos sociales, cómo influye el bienestar individual o colectivo, ¿cómo está la situación del periodismo? O sea, bueno, hay diferentes formas de ver, desde el lado del periodista que sufre en su trabajo. Hay países definitivamente donde la profesión de periodista es de alto riesgo, claro, y genera frustración, nerviosismo, ansiedad, y genera problemas de salud mental, no solamente para los periodistas, sino para sus amigos y familiares, ¿no? Por supuesto. Definitivamente, ¿no? Que esto lo podemos hablar si tú quieres hablar de eso, pero también me gustaría que ilustras un poco qué papel tiene el periodismo en el bienestar de una sociedad, ¿no? Claro, bueno, en ese sentido el periodismo es muy necesario y ha sido muy necesario para que las sociedades democráticas se desarrollen. Si no existe un periodismo libre, no van a existir individuos libre pensadores. El periodismo, a final de cuentas, es este proceso por el cual grupo de individuos y personas recabamos información lo más cercana a la realidad posible, porque también está cuestión subjetiva, objetiva, y presentarlo a través de estos medios de comunicación a la población, ¿no? A final de cuentas, el periodismo es un ejercicio social de llevar la verdad a los ciudadanos, de que estén informados acerca de su entorno. Si nos situamos en este momento y echamos una mirada al año 2020 con la pandemia, bueno, todos, absolutamente todos, estuvimos muy atentos a las noticias y de cualquier fuente de información para saber qué ocurría en nuestro entorno, en nuestra sociedad. Yo leí en marzo, abril del 2020 un texto muy interesante de Martín Caparrós para el New York Times, donde explicaba cómo nos redujimos a una pantalla de celular y esta pantalla se convirtió en nuestra ventana al mundo, ¿no? Claro. Para poder saber qué era lo que ocurría a nuestro alrededor. Ya ni siquiera en el otro lado del Atlántico, sino al otro lado de nuestra calle, porque estábamos dentro de casa y no podíamos salir. Entonces, en este momento el periodismo cumplió una función muy importante. Sin embargo, como todos estos procesos que están sujetos a individuos, a personas y sobre todo a intereses económicos, tanto hay buen periodismo como hay uno que no lo es tanto, ¿no? Y a final de cuentas, este otro periodismo que se realiza con fines de captación monetaria para que sea únicamente pues una máquina de hacer dinero para ciertas corporaciones y empresarios, generalmente presentan las noticias y presentan un sesgo de la realidad que puede afectarnos a nosotros desde nuestra salud mental. Ocurre que muchas personas que están dedicadas a leer fuentes periodísticas de uno o dos medios y que por algún motivo estos medios desde su editorial presentan con ciertas políticas un sesgo en la información, pues va a afectar a la población en mayor o menor medida. Si hablamos, por ejemplo, de lo que sucedió con la pandemia y vimos toda esta cuestión de los fake news que se originaron constantemente,
probablemente hubo muchas personas que sufrieron emocionalmente. Ahora, del fake news, las periodistas también son fuente de fake news. Cuando hay periodistas o revistas o diarios que están financiado exclusivamente por partidos políticos o por gobiernos, se deben o se entiende que ellos nada más son mano de obra de los gobiernos, de los partidos políticos o de las empresas que lo financian, y presenta al público, a los lectores, una visión sesgada de la realidad. Claro. Entonces ahí también hay un juego de manipulación en la prensa, ¿no? Sí, por supuesto, y hay una falta de ética. Hay una falta de ética profesional. El periodista siempre tiene que estar muy atento a su quehacer y tener muy presente siempre su ética personal, ¿no? Hay muchísimos tratados y muchísimos periodistas famosos latinoamericanos, por ejemplo, el caso del escritor Gabriel García Márquez, que también fungió como periodista durante mucho tiempo, que presenta una serie de pues consejos, ¿no?, para los periodistas que se están formando, de siempre mantener presente la ética personal, la ética profesional, de hacer un buen periodismo para el bien común. Pero también están aquellos que no lo son tanto y que terminan trabajando para gobiernos, para partidos políticos, para ideologías, y esto mismo representa de un modo u otro un peligro para la población, porque como te decía hace unos momentos, durante la proliferación de los fake news, ¿cuántas personas no sufrieron de ansiedad? De estar leyendo constantemente a través de su celular una serie de noticias que hablaban de manera muy fatalista sobre casi el fin de la humanidad, ¿no?, a raíz del COVID-19 o de la pandemia. Y muchas personas sufrieron y sufren todavía de ansiedad, de estrés, de un miedo de no salir ni siquiera de sus casas debido a que leyeron una o dos notas constantemente en los medios de comunicación acerca de cómo se desarrollaban pero no, como no sufrir de ansiedad, como no sufrir de ansiedad si a diario un noticiero en la televisión te habla de lo mismo. Sí, te bombardea constantemente, claro. Y entonces de ahí viene la cuestión de la verdad, ¿no? Mire, justamente esta cuestión de la verdad, ¿no? Yo creo que la cuestión de la verdad es algo también importante para la salud mental, o cada uno de nosotros vamos de acuerdo a nuestras verdades, ¿no? Claro. Y a veces tus verdades no son las mismas que las mías, pero hay como un consenso en cuanto a realmente verdad, como el bienestar, para el bienestar de uno, ¿no? Entonces me pregunto lo de la verdad en el periodismo, ¿no? Porque tú hablabas a nivel del cine de las opiniones, de las interpretaciones, de las percepciones diversas de una película, el enfoque distinto que podemos tener por las películas. Lo mismo con una pintura o una novela, ¿no? Pero la verdad en el periodismo, ¿qué es? Bueno, yo creo que la pregunta no es tan fácil de responder. Y ahora que vuelves a la cuestión del cine, nuestra realidad puede ser también una película de ficción o documental tal y como la queramos tomar, y nosotros mismos llegaríamos a una conclusión de lo que para nosotros es verdad, ¿no? Propiamente dicho, desde el periodismo, la verdad como tal es, a final de cuentas, una panacea o una entelequia, no vamos a llegar a ella tal cual, pero podemos tener ciertos niveles de lo que puede ser verdad para nosotros, y va a corresponder al sujeto que tiene esta información que se le presenta a través de sus procesos cognitivos y de la manera en cómo piensa, e incluso hasta estos filtros de la realidad, poder entender si lo que está leyendo, lo que está viendo en un reportaje televisivo, radiofónico, un podcast o un sitio web es verdad o no. Hay muchas personas que creen que la Tierra es plana, y esto puede ser a causa de una serie de trabajos periodísticos donde intentan convencer a las personas de que esa es la realidad, y va a haber personas que así lo van a aceptar y van a decir, esa es la realidad, la Tierra es plana, y yo lo acepto porque tengo 2-3 fuentes periodísticas que para mí resultan bastante razonables, y así lo voy a aceptar. Pero bueno, para mí pues, la Tierra no es plana, y yo puedo hacer toda una disertación acerca de por qué no lo es, no nada más desde el periodismo, sino desde la ciencia. ¿Pero el periodista tiene una noción de la verdad? El periodista siempre tenemos ante nosotros esta cuestión de presentar la verdad
a partir del análisis de los hechos. Te voy a dar un ejemplo de eso. Experiencia personal. Cuando yo llegué a Francia, fui a vivir en una ciudad que se llama Lyon. Trabajé para un periódico que se llama Le Progrès de Lyon, el periódico. Estaba yo al principio, en aquel tiempo era como independiente. Entonces me pagaba por carácter. O sea, tienes una palabra de 10 caracteres, me paga por carácter. Entonces, obviamente, la realidad mía, la verdad mía, era de hacer palabras largas y muchas palabras. Esta era mi realidad, no había otra realidad. Entonces, y al principio tenía que atender las cosas policíacas, la nota roja, como dicen. Sí. Y entonces, cuando había un muerto en la calle, tenía que describir el muerto, las condiciones y todo, pero mi realidad no era esta, no era el muerto. Mi realidad es de poner más carácter para tener más dinero. Cuando tuve mi primera promoción, me pagaron por palabras. Entonces, ahí fue al revés. Tuve que hacer palabras cortas y muchas palabras cortas para ganar. Esta era mi realidad, ¿me entiendes? Y ahí entré en el mundo de la cultura. Finalmente, después de varios años, me encargué de un suplemento semanal sobre la cultura y tenía salario, tenía todo. Claro. Pero mi realidad ha cambiado. En función de mi puesto como periodista, en aquel tiempo, mi realidad era distinta. Claro. ¿Me entiendes? Entonces había para mí un filtro de lo que se estaba alrededor mío, había una serie de filtros y veía los hechos a través de estos filtros. Que era el filtro de redactar X cantidad de palabras o letras para que tú pudieras obtener... El filtro era la cuenta en el supermercado. Claro. Era el filtro. Lo que necesitabas para sobrevivir. Era la renta. Ajá. ¿Me explico? Claro. Era la ropa, era todo eso. Sí, cierto. Entonces, por eso la noción de verdad, yo creo que la noción de verdad siempre es una noción subjetiva. No sé, las cosas, la objetividad per se no existe. No, como tal, no. Como tal. Entonces, cuando siempre he escuchado periodista o cadena de televisión que dice aquí la verdad de los hechos y todo eso, yo la pongo en duda. Siempre. Por muchas razones. Sí. Y ahí está el peligro que tú dices de la salud mental y del bienestar de las personas, de las manipulaciones, ¿no? Y que tiene que ver también con lo que decías hace unos momentos de cómo todas las condiciones están conectadas, o sea, somos interdependientes, no somos autónomos. Claro. Y no tenemos naturaleza intrínseca. Uh-huh. Y no podemos pensar que lo que yo haga nada más me va a afectar positivo o negativamente a mí, va a afectar a todo mi entorno. Claro. Esto más como eslogan se ha dicho ya, ¿no? Que una cadena televisiva o una línea editorial de algún periódico maneje como su eslogan o como su título en búsqueda de la verdad. La verdad objetiva no existe. Y el periodismo de hoy, el periodismo que se practica hoy, que tiene mucho de enseñanza académica, sin llegar al academicismo rancio, sí nos está obligando de buena manera a entender que el periodismo también forma parte de una disciplina de muchísimas otras, que somos interdisciplinarios y transdisciplinarios y que por tanto no hay realidades objetivas. Todo es subjetivo y todo va a depender, como tú dices, de este filtro del sujeto, del periodista o del reportero, para poder llevar esta información que el receptor va a tomar como verídica y que también pues las condiciones en las que él se encuentre en su salud mental le va a permitir sentirse tranquilo de saber que COVID está bajando, de que se está vacunando a las personas, o desde otra óptica pues observarlo desde una manera pesimista y decir, bueno, esto parece que nunca va a acabar. No, lo interesante ahí, dejando el COVID de lado, pero lo interesante lo del periodismo, a mi forma de ver, es esta posibilidad de narrar cosas, ¿no? Estas narraciones, ¿no? Que uno hace, ¿no? Como relato, ¿no? Que el periodista relata. Sí. Como un testigo de su tiempo, ¿no? Que relata, y estas narraciones yo creo que son importantes.
nosotros necesitamos ser rodeados de narraciones diversas, ¿no? Sí, claro. Y nos reconocemos o no en las diferentes narrativas, ¿no? Los diferentes relatos, pero es un poco como el cine, ¿no? Es indispensable estas narraciones y todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, anoche vimos una película aquí española y me aburrí mucho, ¿no? ¿Vamos a ver el autor? No me acuerdo, pero el punto es que me quedé hasta el final, ¿me entiendes? Ya. Siempre con la idea de descubrir algo, de vivir un momento diferente, porque la cinematografía me gustó, ¿no? Me gustaron los colores, los ambientes y todo eso, ¿no? Pero la historia no te gustó. No, era como la historia, no. Y ahí regresamos al principio de nuestra conversación, ¿no? Podemos tener enfoques diferentes sobre la película, ¿no? Por supuesto. Lo que me hace preguntar si realmente vimos la misma película o si cada uno de nosotros vimos dos películas, ¿no? Si en realidad, en lugar de tener una película con dos interpretaciones, si fueron en realidad dos películas. Si cada uno de nosotros no hemos estructurado o construido nuestra propia película. Ahí el sentido de verdad desaparece, ¿no? Sí, totalmente. Porque volvemos a la cuestión de los filtros. Eso. Volvemos a la cuestión de las experiencias, del bagaje cultural, de lo que nosotros podemos pensar acerca de la vida o de nuestra propia vida y de nuestro entorno tal y como nos rodea, que Claro. tiene que ver precisamente con el desarrollo de la salud mental, para determinar nosotros una idea de lo que puede ser y tener, como habíamos también hablado en un principio, una opinión básica, sencilla acerca de lo que hemos visto a través de una película. Y eso mismo sucede también, si me lo permites, cuando leemos un texto periodístico, cuando leemos una crónica o un reportaje. Cada quien va a leer algo distinto, cada quien va a obtener un resultado distinto, aun cuando el periodista o el reportero esté presentando hechos tal y como los atestiguó y como los sintetizó y como los analizó a partir de revisar fuentes y de entrevistar a personas. Va a ser el mismo texto, pero cada lector va a tener una opinión distinta de ello. Pero ¿qué pasa en el fotoperiodismo? Entonces, si tú como fotógrafo y periodista sacas una serie de fotos de una escena, de algo específico, de un hecho específico, se supone que la fotografía es un testimonio de algo concreto, realidad, ¿no? de Sí. una cierta realidad que está allá fuera, para decirlo así. Pero las personas que ven las fotografías, entonces, van a hacer su propia narración, su propio relato en función de la fotografía. Sí va a ocurrir. Por ejemplo, cuando yo fui estudiante de periodismo, vimos una serie de autores y fotoperiodistas muy importantes. A mí siempre se me quedó muy, muy grabado el trabajo de Henri Cartier-Bresson y de su trabajo fotoperiodístico, aparte del trabajo fotográfico artístico que realizó. Me llamaba mucho la atención porque yo veía una de sus fotografías, dejaba pasar el tiempo y la volvía a ver y era otra fotografía. O sea, Ya. la composición era la misma, pero para mí cambiaba. Pero tú también cambiaste. Sí, cambiaba. O sea, no era el mismo. No, No era la misma persona que veía la fotografía. Por lo tanto, la noción de lo mismo no existe. Lo mismo es un como si, vamos a hacer como si es lo mismo. Porque tú cambias constantemente. La fotografía cambia constantemente porque tú cambias constantemente. Por supuesto. Entonces no hay una entidad con una sustancia ahí predeterminada, prefijada, cortada, que vale por sí sola. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, el proceso de cambio implica también un proceso de duelo, porque si cambias, el proceso de transformación implica que dejas cosas, tienes que abandonar, para abandonar cosas. Te cambias constantemente, no te puede fijar, no te puede amarrar, no te puede aferrar a nada. Claro. Por lo Sí, tanto, sí, sí. No tienes nada. Pues a final de cuentas, y ahora que lo mencionas como tal, yo practico budismo tibetano y por supuesto uno de estos factores y uno de los principios de las enseñanzas esenciales del budismo es aceptar el cambio, aceptar que nada es permanente, la impermanencia, ¿no? Y haciendo relación a esto, a este duelo no lo había yo pensado como tal, ¿no? Que sí puede existir un proceso de duelo para aceptar la impermanencia y aceptar que lo único seguro es el cambio, que no va a ser nunca nada igual. Pero entonces, ¿cómo aplicas esto a la fotografía, por ejemplo?
Bueno, pues la fotografía, Al fotoperiodismo. el fotoperiodismo como tal, ¿no? Porque sí, el fotoperiodismo a final de cuentas lo que tiene como objetivo es también comunicar a través de la imagen, ¿no? Una noticia. Una sola fotografía puede darnos indicios de lo que sucedió en ese momento. Claro. Pero yo creo que volveríamos otra vez a el sujeto que lo recibe, ¿no? La misma fotografía como elemento físico va a permanecer cierta cantidad de años y ahí va a estar. Y se puede mantener como tal a través de X cantidad de copias. Pero la manera en cómo el sujeto llega a la fotografía va a depender mucho de sus experiencias personales, de cómo se está sintiendo en este momento, que tiene que ver con su salud mental. ¿Cómo se está sintiendo? Si yo me acerco a una fotografía de la nota roja y yo soy una persona sensible ante el dolor humano, soy una persona empática ante el dolor de las personas, pues una fotografía de este tipo me va a desagradar. Y puede ser que con el tiempo yo esta empatía la pierda y vuelvo a esta misma fotografía, a este momento retratado que está comunicándonos un choque o un asalto o un homicidio, y tal vez con esta pérdida de empatía yo voy a observar la fotografía y voy a estar impasible, no voy a sentir absolutamente nada. Pero si hay como para un posible choque emocional al frente de una fotografía o incluso de una noticia, de un texto que estás leyendo, un artículo que estás leyendo, esté la puerta abierta a la censura. No va a faltar alguien que va a decir, ¿sabes qué? Mejor proteger la población y vamos a omitir esta noticia. Que volvemos también ahí a que si se podría considerar entonces con la omisión de la verdad. Hace unas semanas y previo al aniversario del 11 de septiembre, pues siempre en cuestiones periodísticas sale muchísima información, documentales, nuevas fotografías, reportajes, crónicas, entrevistas, y vi un pequeño mediometraje documental sobre una famosa foto de un hombre que está cayendo de una de las torres, ¿no? Es una fotografía que se hizo muy famosa a partir de su publicación en un diario pequeñito de una ciudad pequeña en los Estados Unidos, y causó esto que tú mismo dices, que fue un choque emocional para los lectores de este medio de comunicación ver en una página completa la fotografía del hombre cayendo de una de las Torres Gemelas. Sin embargo, se hace todo un debate acerca de si esto era necesario para que llegara a sensibilizar a toda la población, no nada más de Estados Unidos, sino del mundo entero acerca de lo que sucedió, o si se trataba de una imagen amarillista, ¿no? Que lo que hacía era vender el dolor para poder recabar mayor dinero o mayor venta de las publicaciones. Y se hace una diatriba al respecto. Entonces llega un punto en donde periodistas experimentados hablan acerca de la necesidad de que la población conozca estas imágenes para que podamos llegar a un proceso de sensibilización como seres humanos. La famosísima foto del napalm en Vietnam también, ¿no? Que puede romper con toda la ética fotoperiodística, claro, porque tenemos de frente a menores de edad sufriendo, pero que esta misma fotografía ayudó a que llegara a las conciencias de las personas y de los individuos en este momento para que la guerra de Vietnam llegara hasta cierto punto a detenerse. Entonces, pues la realidad para unos es distinta para otros. Pero en base a esta foto, entonces me surge una pregunta. El periodista tiene bueno, el periodista no actúa solo, ¿no? Tiene todo un equipo dentro del periódico, de la revista, pero hay una responsabilidad social. El periodista tiene una responsabilidad social. Altamente. En cuanto a la salud mental, sabiendo que hay un impacto, que su texto, su fotografía, lo que dice la política editorial, tiene un impacto en la salud mental de la población. Tiene un impacto, pero es lo que menos se piensa como periodistas. Ahora, yo desde la experiencia del periodismo cultural, que lamentablemente la gran cantidad de medios tradicionales en nuestro país lo maneja como soft news, como noticias que únicamente son de relleno para unas secciones y únicamente están ahí para
el espectáculo o para el entretenimiento, bueno, el periodismo cultural es mucho más que eso, ¿no? Por supuesto que el periodismo de este tipo no presenta los peligros de un reportero corresponsal de guerra o quien está en las calles en la noche cubriendo la nota roja, como a ti te tocó, por ejemplo, ¿no? El peligro es abismal en este sentido, ¿no? Pero aún así, cualquier tipo de periodismo periodista debería de tomar en cuenta la salud mental, el impacto que va a tener su trabajo sobre la salud mental de sus lectores, y es algo de lo que casi no se platica, casi no se habla, ¿no? Que tendría que desprenderse desde la práctica del periodismo ético, del periodismo comprometido con lo social, para que desde el momento en que uno está tomando su cámara y está retratando un momento específico, entendamos cómo puede afectar positiva o negativamente a las personas, ¿no? Sí, pero ¿por qué escribes como periodista? ¿Escribes para ti? ¿O escribes para el público? ¿O escribes para la política editorial del periódico, de la revista? Bueno, yo por supuesto he estado sujeto a políticas editoriales e institucionales, y lo que se nos marca y ha marcado siempre es escribir la nota o la entrevista buscando el llamado ángulo, que sea esta información que más llame la atención a las personas. Cuando he tenido oportunidad de escribir como periodista independiente, yo siempre escribo de manera que me gustaría como lector leer la información. Esto es, cuando desarrollo un texto, lo hago también como un lector más, y a la hora de escribir también voy leyendo y digo, bueno, yo si fuera un lector ajeno, me gustaría ver esto que estoy poniendo, y encuentro párrafos que no me gustan, los elimino, ¿no? Y digo, esto ya no representa para mí algo. Pero tú les eliminas porque es una censura, te autocensuras. No es censura, es edición. Yo le llamo edición, ¿no? Porque a final de cuentas no podemos desarrollar un texto muy amplio. Aun cuando tenemos las bondades de la internet, por ejemplo, y podemos escribir kilómetros y kilómetros de texto, bueno, también yo como lector llega un punto en donde me voy a cansar de leer tanto, y llega un proceso en donde digo, hasta aquí. Pero hasta aquí aparte llego, ¿no? del largo del texto, hay la elección de las palabras también, ¿no? Claro, sí. Entonces las palabras no son inocentes, ¿no? Por supuesto. Las palabras tienen una historia, tienen unas vibraciones que generan como vibraciones en los cuerpos de las personas que las lee o que las enuncia, que las pronuncia, ¿no? Por supuesto. Entonces no es tanto el largo, sí, que de hecho no tenemos tiempo para leer cosas largas, o no nos damos el tiempo. Claro, sí. Pero las palabras también, entonces la edición sí, por eso empecé a sonreír, porque como un juego semántico, hay censura, edición, autocensura. No sé, ¿tú te autocensuras? ¿O te editas? Me edito, pero sí he llegado a censurarme, sí he llegado a autocensurarme. Qué interesante, me edito. Sí. Interesante juego de palabras. Sí, claro. En cuanto a la autocensura, es porque he mantenido cierta responsabilidad ética para que aquello que vaya a publicar no vaya a afectar a terceros, y me vaya a afectar a mí, por supuesto, porque pues yo también lo que quiero es que a la hora de realizar mi trabajo no me molesten, no me acosen, pero no me amenacen. ¿Escribes por tus lectores? Escribo, primeramente siempre he escrito porque me gusta escribir, porque me gusta desarrollar mis ideas en texto, porque no tuve capacidad de hacerlo a través de la pintura. O sea, lo escribes por tu propia salud mental. Sí, de cierta manera necesito escribir para poder desarrollar estas ideas que, si siento que se quedan demasiado tiempo en mi cabeza, pues no va a llegar a un punto en donde me sienta mentalmente mal, pero pues es una cuestión muy personal de verter, sobre el papel, sobre la computadora, todas estas ideas de las experiencias que he vivido, ¿no? Esto mismo que tú y yo tenemos ahorita puede ser yo creo que el acto de escribir, las personas que escriben, muchos de nosotros escribimos para satisfacer
nuestros propios deseos, ¿no? Claro. O para acabar con nuestras frustraciones o nuestros problemas, ¿no? Hay un libro maravilloso llamado Pequeñas Doctrinas de la Soledad, donde habla del acto de creación a partir del texto, de la escritura, que podría ser un libro, parecería un libro especializado para quienes se dedican enteramente a la literatura de ficción, pero es para cualquier persona, porque en algún momento todos tenemos la necesidad de escribir, de una u otra manera. Todos hemos escrito una carta. Ahora emails, hoy yo creo que ya sujetos a mensajes, ¿no? Pequeños mensajes en WhatsApp, o lo hemos reducido a emoticons, pero en algún momento todos hemos tenido la necesidad de escribir una carta o escribir un texto. Y llega un punto en donde lo hacemos para nuestra propia salud mental. Si llevamos esto a un nivel de literatura de ficción, yo creo que ahí entra un proceso también de creatividad tremenda, de poder llevar las experiencias personales al terreno de la ficción y desarrollar personajes, paisajes, narrativa, dramas, conflictos. Pero en el caso, por ejemplo, del periodista, pues sí debemos también tener cuidado de no mezclar la ficción o nuestra ficción con la realidad que se supone tenemos que llevar a nuestros lectores. ¿Y por qué no? Porque en todo caso faltaríamos de cierta manera a esta responsabilidad ética, ¿no? Lo que espera mi vecino que me lee es que desde la comodidad de su casa entre al sitio web del medio para el que yo trabaje y encuentre la información apegada a la realidad y que sea verosímil en cuanto a lo que él como ciudadano vive en este entorno. Pero si observa y lee que yo dentro de mi trabajo periodístico hago mención de un carro volador, bueno, pues va a llegar un punto en donde va a decir esto es basura, esto no es pues entonces me estás diciendo que un lector va a leer un texto nada más para validar sus propias opiniones y creencias, que va a reconocer que un periodista valida sus ideas, si no deja de leerlo. Nosotros vemos y escuchamos lo que queremos ver y lo que queremos escuchar, percibimos lo que queremos percibir, claro. Descartamos lo que queremos descartar. Entonces tú o yo o cualquier otra persona vamos a seguir leyendo los mismos periodistas porque nos gusta lo que dicen. Vamos a sentir afinidad por ellos. Y entonces es una forma de validarse uno mismo. Pero también llega un punto en donde un periodista que por muchísimo tiempo nos ha gustado puede llegar a tocar un tema que para nosotros es tabú, por ejemplo. Entonces lo dejamos afuera. Va a llegar, nos olvidamos de... Va a depender de nosotros. Va a depender de qué tanto hacia dónde queremos llegar. Y a mí me han tocado muchísimos periodistas que tocan temas que para mí resultan no tabú, pero desagradables o que ideológicamente no me siento afín a. Sin embargo, hay algo dentro de mí que me forza a leerlo. Pero entonces no quiero ser destabilizado, no me gusta sentirme destabilizado y a leer un periodista que sigo desde varios años y que de repente toca un tema o algo le pasa. Según yo, algo le ha pasado, o comió mal, o demasiado chile, estaba enojado, escribe algo que no me parece, entonces me destabiliza y no quiero sentirme destabilizado, entonces lo dejo. Podría ser interesante la reacción que nosotros, que generaría en nosotros a partir de algo tan, pues llamémoslo simple, como que el periodista que estaba escribiendo en ese momento tenía prisa, ¿no? O sea, tal vez el accidente de tener prisa y estar contrarreloj genera en muchos lectores un cambio radical de la manera en cómo piensa que es el mundo, o de sus ideologías, o de sus creencias, o de la manera en cómo se desenvuelve como ser humano. Estos accidentes felices, ¿no? Podrían suceder, pero que son causas y consecuencias de otras causas y consecuencias, claro, que vienen detrás, que no son meras situaciones accidentales, sino que todo esto ha tenido una causa y tiene un efecto, y va a tener efectos distintos en las personas, ¿no? Entonces es bastante interesante y sería un tema complejo y muy profundo a tratar desde la cuestión del periodismo, que no se toca demasiado eso, ¿no? No se toca. Ahorita que tú decías acerca de la responsabilidad que debemos tener como periodistas a la hora de escribir una nota, un reportaje, de la salud mental de nuestros lectores, cómo lo van a tomar, cómo les va a afectar en lo positivo o en lo negativo. Yo creo, por ejemplo, que el periodismo cultural siempre debe de tender a la reflexión en los lectores y a buscar una estabilidad emocional e intelectual
y también que los invite a buscar y a sembrar esta semilla de inquietud hacia toda expresión artística o expresión cultural. Yo creo que que el periodismo cultural es tan importante como el periodismo político o financiero o económico, definitivamente porque pone las bases de reflexión, puede desarrollar o favorecer el pensamiento crítico dentro de los lectores, Sí. que no puede ser lo mismo en un periodismo financiero o económico. El económico tal vez, pero el financiero el periodismo financiero no tanto, ¿no? Entonces yo creo que el periodismo cultural sí, yo veo mucha responsabilidad social por parte de los periodistas, ¿no? Sí, por supuesto, y es una fuente muy rica de información. Y en el hecho de cómo seleccionas, ¿no? Por ejemplo, tú que haces crítica de cine, ¿no? ¿Cómo seleccionas tus películas, por ejemplo? O si eres como periodista que trabaja en las artes visuales, por ejemplo, o exclusivamente la pintura, ¿cómo escoges, cómo seleccionas? ¿Cuál es tu proceso de selección, ¿no? También hay que pensar en eso. Hay una Claro. responsabilidad social allá muy fuerte, ¿no? Sí, De ocultar, yo creo que ocultar unos aspectos artísticos o unos artistas, excluir artistas del periodismo cultural es una responsabilidad muy fuerte, ¿no? sí, efectivamente. Por ejemplo, está en el caso del cine y en el caso de la crítica. Yo comienzo haciendo crítica, pero hoy hago más análisis. Es una diferencia, ¿no? Entre la crítica y el análisis, porque en el análisis me centro yo en una cantidad de teorías y de autores para poder hacer una descripción analítica de la película y de todos sus elementos. Eh, Primero, la afinidad que siento por algún director o directora y que tiene relación con una experiencia que yo tuve, por ejemplo, en la niñez. Ahorita y desde hace algunos años siento una gran afinidad por el cine que realiza Guillermo del Toro, porque en primero me llama la atención desde el género de lo fantástico, y ahora después de analizar durante varios años su obra, y observarla constantemente y seguirle el paso y estar observando qué es lo que realiza y cómo profundiza en ciertos temas, observo que en sus películas siempre hay una temática social y una temática muy humana, y que tiene que ver también con sus experiencias como ser humano él, ¿no? Eso es afinidad, pero también existe, por ejemplo, lo que está sucediendo en boga. Si encontramos hoy películas de ficción o documentales acerca de la perspectiva de género, bueno, yo como periodista también voy a poner el ojo sobre esos materiales porque nos está diciendo algo a la sociedad en este momento y es importante observarlas y es importante analizarlas y es importante ligarlo a lo que está sucediendo en nuestro entorno inmediato, ¿no? Y también a veces simplemente por mero gusto, porque encontramos en el baúl de las películas viejas alguna de Humphrey Bogart, por ejemplo, que nos llama mucho la atención y que por el simple gusto y porque tenemos tiempo y porque nos gusta hacer eso, la vamos a observar y la vamos a analizar y vamos a escribir A sobre mí me ella. gusta ver las películas de Humphrey Bogart porque me gusta enamorarme de Lauren Bacall. Bueno, todos nos Todo, enamoramos de ¿verdad? Lawrence. Sus vestidos y todo. Sí. Y eso puede ser, por ejemplo, ¿no? Eso puede ser un proceso que nos lleve a Porque hay observar la películas que película. me hacen sentir bien. Yo creo que es lo mismo por cualquier persona, ¿no? Hay películas con las cuales nos sentimos bien, ¿no? Sí, yo no creo que vayamos a ver una película para sentirnos mal. Puede hacernos sentir mal, pero no es nuestra intención. E incluso el mismo género de terror, por ejemplo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y retomo la película de ayer que vi ayer. Mm. Quería sentirme bien a ver la película, pero está esperando sentirme bien. Y tenía esta esperanza que finalmente me va a sentir bien. Y por eso la vi. Y buscaba justificaciones para verla, ¿me entiendes? Tu horizonte de expectativa crecía y crecía, pero Crecía y cada vez la frustración crecía a la par. ¿Sabes qué, Eric? Me gustaría, para concluir, bueno, aunque no hay conclusión, pero para terminar este conversatorio, preguntarte sobre el perfil del lector hoy. ¿Qué es un lector de prensa escrita? Um, bueno, yo sí me voy a basar a partir de qué es un lector hoy. Y creo que un lector hoy es alguien que espera que las noticias lleguen fugaces, rápido, inmediatas, ¿no? El sentido de la inmediatez hoy en día en el periodismo es algo esencial.
y ni siquiera forma parte del proceso periodístico, forma parte de procesos más comerciales y corporativos que van a llevar a las empresas a ganar más dinero. Un lector de hoy espera que todas las noticias estén al alcance de su mano a través de su smartphone o de su laptop, y no tener que caminar 2 o 3 cuadras, varios metros, a llegar, por ejemplo, a una tienda de conveniencia y tomar un papel para leer lo que está sucediendo en su entorno. Eso yo creo que es una de las características principales de un lector de hoy en día. ¿Y este va de la mano con la desaparición del pensamiento crítico? No podríamos generalizar que todos los lectores no tengan pensamiento crítico. Seguramente hay muchísimos que siguen manteniendo este pensamiento crítico, y aun cuando quieren las noticias rápido, porque nos hemos acostumbrado a la inmediatez en el periodismo, deben de existir lectores que mantienen este pensamiento y que no lo que leen, pues no lo creen de inmediato, ¿no? Van a acudir a otras fuentes, a otros medios de comunicación, a otros autores, aunque son pocos. Sinceramente yo sí creo que son pocas las personas que se dan este tiempo, porque con lo que se les presente frente a ellos es más que suficiente, ¿no? Una nota periodística de un solo medio va a ser válido para ellos y ya no es necesario buscar más. Bueno, pero si lees la misma noticia, la misma interpretación de la noticia de la realidad en varios periódicos, como que si fuera nada más una sola fuente de información que difunde esta versión de la realidad en muchos medios. Claro, existen por supuesto los medios tradicionales que pueden estar también ya en lo digital, y que desde su línea editorial la interpretación de los hechos va de la mano con los lectores que puedan mantener cautivos. Así es. Y esta interpretación pues siempre va a buscar la fatalidad, cierto amarillismo, cierta manera de enganchar al lector para que esté ahí y nada más consuma la información que ellos le presentan. Pero pues también van a existir aquellos periodistas independientes. Hoy más que nunca el periodismo independiente, creo yo, es el que nos puede aportar mejores ideas y mejores representaciones de la realidad. No es también la mejor representación de la realidad, pero yo creo que son las más cercanas a un pensamiento crítico, para que nosotros como lectores pues tengamos mayores horizontes y mejor conocimiento de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, incluso sin llegar a afectar nuestra salud mental, ¿no? Pero este consumo rápido, fugaz, como tú dices, de las noticias, ¿no generaría un estrés, una ansiedad en los lectores? Porque los medios de comunicación virtuales generan un estrés cerebral constante. No porque se trata del periodismo de la noticia, sino nada más estar pendiente constantemente de las notificaciones sobre tu celular, de la pantalla, todo genera un estrés, ¿no? Entonces podemos tener una distorsión de lo que estamos leyendo, ¿no? A través de este estrés cerebral. Los medios para transmitir la información puede generar un estrés cerebral y nervioso y ansiedad, ¿no? Sí, por supuesto. Las afecciones fisiológicas son más claras, ¿no? Los ojos y bueno, yo hace unas semanas tuve se me presentó una afección en uno de mis ojos, precisamente por estar tantísimo tiempo frente a la pantalla, y que un neurólogo, después de una cita médica, me dijo, pues tiene que ver directamente con tu cerebelo, porque es donde recibimos toda esta información y tienes todos estos procesos de tus ojos. Y por supuesto que va a generar estrés emocional, y va a generar estrés fisiológico, por estar siempre al pendiente de todas estas notificaciones, y pensar que esto nos va a nosotros ayudar a entender nuestro entorno y nuestro mundo y nuestra sociedad, por estar leyendo a cada rato notificaciones tras notificaciones desde redes sociales, o notificaciones que llegan a nuestro correo electrónico a través del RSS de los medios de comunicación. ¿Nos va a ayudar? Creo que no hay que dosificar. Claro. Como todo, ¿no? Tenemos que dosificar para que no entremos en un estado de estrés constante y no nos dejemos afectar por eso y también por el contenido. Ahora, hablaste hace un momento de García Márquez, ¿no?
de sus principios como periodista y luego novelista y todo. Como autor de ficción. Sí, como autor de ficción. Regreso nada más un momento cuando dijiste que el periodista no puede entrar en la ficción, ¿no? Entonces te dije, ¿por qué no, no? Claro. Entonces me parece muy interesante esta evolución de García Márquez, ¿no? Sí. Pero no es el único, ¿no? Definitivamente, ¿no? Pero lo menciono porque lo has mencionado y es una persona que casi todo el mundo conoce o escucha hablar, ¿no? Entonces, ¿cómo pasa? ¿Por qué no hay un periodismo ficticio? Bueno, no ficticio, no, pero de ficción. ¿Por qué? Porque en la literatura hay un género que se llama la biografía novelizada, ¿no? Uh-huh. Entonces, mezclar la realidad con la ficción, que es un género literario en sí mismo, ¿no? De cómo cambiar estas novelas históricas, ¿no? Claro. ¿Por qué no te has como atraído o no te atraes lanzarte en la ficción? Sí, para liberarte de cierta forma, o sientes que no necesitas liberarte. De ciertas ataduras, tal vez. Bueno, yo siempre tengo presente la figura de Truman Capote, que fue un escritor de ficción y que presentó esta obra llamado A Sangre Fría, que inaugura, según varios expertos y autores, el nuevo periodismo americano, ¿no? Uh-huh. Donde entra en contacto directamente con la realidad y narra los hechos en un pequeño pueblo en los Estados Unidos. Ahora, si leemos la biografía de Truman, vamos a observar que esa misma obra fue la obra que lo destruyó, uh-huh, porque no supo en algún momento mantener una estabilidad emocional en cuanto a cómo mezclaba la realidad con su ficción. Y si bien lo convirtió ya era un autor reconocido, pero esto lo llevó a una cúspide, pues también lo afectó tremendamente a él por esta relación y entrelazar la realidad con la ficción, con su trabajo en ese momento como periodista y posteriormente como escritor de ficción. No es todos los casos. Está Richard Kapuscinski, por ejemplo, un autor periodístico que se menciona como uno de los principales a la hora de estudiar el periodismo, pero que hoy, ya haciendo una revisión de su obra, también podemos entender que era falto a la ética periodística tal y como la podemos reconocer hoy, a partir de que el periodismo tiene una responsabilidad social muy grande. No nada más es vender la noticia por venderla como solía hacerse en los años 40 o en los años 50, sino que hay una responsabilidad social y debemos ahondar en esa responsabilidad social para que toquemos temas tan importantes como la salud mental. Pero yo pienso que Truman Capote es un excelente ejemplo para ilustrar cuestión de salud mental de los escritores y de los periodistas también, porque la responsabilidad del periodista o del escritor sí puede tener una responsabilidad social, pero también tiene una responsabilidad sí uno mismo, ¿no? Sí, claro. O sea, cómo vives, ¿no? Este mundo, cómo vives entre la realidad y la ficción, ¿no? Si la realidad no es objetiva, si no hay una realidad en sí, ¿no? Objetiva en sí, ¿cómo vives esta realidad sin entrar en la ficción, ¿no? ¿Cómo sales de la ficción para volver a la realidad? ¿O todo es ficticio? ¿O la realidad es a la vez real y ficticia? Incluso, por ejemplo, a mí me tocó escuchar a periodistas, hombres, mujeres, muy experimentados, platicar acerca de afecciones en su salud mental a partir de un proceso de acompañamiento que tuvieron con ciertas víctimas que formaban parte de sus textos o de sus trabajos periodísticos, por ejemplo, durante la cobertura del narcotráfico. Y ellos cuando yo fui estudiante, tuvimos oportunidad de escucharlos a ellos y a ellas en coloquios y en congresos, hablaban mucho acerca de mantener esta línea de responsabilidad social, pero que también no llegara a un punto en donde se volviera tan personal que luego nos pudiera afectar a nosotros en nuestro entorno inmediato. Que fuéramos responsables y fuéramos éticamente responsables, pero que también cuidáramos nuestra salud y no llegáramos a un momento en donde entráramos en esta dinámica de sufrimiento, incluso con estas personas que formaban parte de sus propios reportajes o de sus propias notas, y que eran víctimas del narcotráfico, que eran perseguidos políticos, que eran
migrantes o refugiados, ¿no? Entonces, pasa un poco lo mismo, pasa cosas similares en el ámbito psiquiátrico, ¿no? ¿Sabes? Cuando estás trabajando en un psiquiátrico que está en contacto con un paciente constantemente, hay medidas de protección, ¿no? Psicológica que tú haces, ¿no? Porque cada uno de nosotros de cierta forma somos como esponja, ¿no? ajá, Entonces sí, sí, absorbemos como el sufrimiento o las heridas o las alegrías de las personas con las cuales vivimos, ¿no? sí, Entonces, ¿cómo hacer el límite? ¿Cómo hacer, como decía, hasta aquí llegué, ¿no? Hasta que poner la línea, ¿no? ¿Cómo hacer eso, ¿no? Yo creo que es muy tenue, muy borroso, muy ambiguo todo eso, ¿no? sí. Y yo entiendo perfectamente eso, pero también creo que hay un riesgo. Hay un riesgo de no poner límite y hay un riesgo a poner límite, ¿no? Claro. Que nos ponemos demasiado frío, ¿no? Sí, pues perdemos la empatía. Ponemos la empatía y ahí empezamos a dogmatizar sobre la verdad, ¿no? Sí, nos convertimos en individuos muy deterministas, ¿no? Eso. O sea, llegamos a ese punto y terminamos por perder la empatía y el enlace con los seres humanos. Yo creo que muchos periodistas han perdido el contacto con ellos mismos, ¿no? Sí, es muy probable y yo creo que en gran medida tiene que ver con las experiencias que han vivido a través de su ejercicio periodístico, pero es que también el periodismo, como en muchas, incluso me atrevo a decir que en ciertas expresiones artísticas, dan pie a un engrandecimiento del ego. Y es otra de las cosas que desde el periodismo a nosotros nos han dicho aquellos que tienen mayor experiencia: no sean ustedes el sujeto estelar de su noticia, ustedes están detrás y ustedes tienen la obligación de escribir de su entorno, ¿no? Claro. Entonces llegamos a una situación también muy compleja en donde la práctica periodística se puede convertir también en una especie de escalón a un engrandecimiento del ego. Claro, pasa con los artistas también, ¿no? Sí. Pues yo creo que pasa en todas las profesiones. En todos. En, sí. en realidad es una tendencia humana, ¿no? Así es. Entonces regresamos al equilibrio, ¿no? Bueno, mire, Eric, te agradezco mucho tu tiempo. Lo que podríamos hacer un día que nos volvemos a encontrar es como hablar de unas películas de salud mental, o escoger cada uno una película. Claro. Y conversamos sobre estas películas. Sería fabuloso, muchísimas gracias, me ha encantado platicar contigo. No, igualmente. Entonces, aquí terminamos por el momento el conversatorio con Eric Arenas sobre salud mental, cine, periodismo, literatura, un poco de todo. Muchas gracias. Gracias.